Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera y esto es Literatura para primer grado de secundaria, la prosa y el verso. Estamos en plena semana 9 y este vídeo llega para tratar de dosificar este tema. Bueno, ya habíamos terminado ya estudios literarios uno, 2 y 3. Habíamos visto la historia literaria, la teoría literaria y la crítica literaria y ahora nos vamos a enfocar en la prosa y el verso. Hoy solamente vamos a ver el verso. Espero que ya hayan presentado su tarea de la crítica literaria. Me gustaría leer sus críticas, así que ya vayan subiéndolas a Educay y no esperen a último momento para presentarla. Sin más, comenzamos. La prosa y el verso son opuestos, pero se complementan para crear la gama de obras literarias que ha tenido impacto en la vida de muchas personas. Entonces, las dos son formas de escribir literatura, es decir, escribir arte, mediante la belleza del lenguaje. El lenguaje literario puede expresarse en verso o en prosa. El verso, por su estructura especial, es más apto para la lírica, y hemos llegado a tomar una conciencia tan clara de este hecho, que a menudo se identifica lírica solo con el verso, pero no es así. A veces hay lírica en prosa. Sin embargo, el verso se presta más para este tipo de composiciones poéticas. La lírica, entiéndase como composiciones poéticas que presentan un mayor eh, grado de belleza, en el sentido que trata de expresar sentimientos, pensamientos, mientras que en la narración, en la prosa, se trata siempre de contar una historia. El verso, chicos, está formado por una serie de palabras estructuradas rítmicamente, en las que están presentes ciertos fenómenos como la sucesión de acentos y las pausas, y una medida y una rima determinadas. Es decir, las palabras están puestas ahí, cada una tiene una función especial, no están puestas al azar, sino que en la poesía cada palabra tiene un peso especial. Así que llega a calzar en la métrica. La métrica es cuando tú cuentas las sílabas para que todos los versos, o sea, todas las líneas, tengan el mismo número de sílabas. Eso es la métrica, ¿ok? Y ya les explicaré después cómo hacer métrica o cómo aplicar la métrica o la versificación a sus composiciones poéticas. También la sucesión de acentos. ¿Por qué? Porque si la palabra última del verso termina en una palabra aguda, o por ejemplo corazón, la siguiente debe tener, si no la misma tipo de palabra, sea una aguda también, tiene que tener la última fuerza, el acento en la última palabra, para que éstas rimen perfectamente. La medida, que ya les explicaba, la métrica, y rima, para que estos tengan un sentido musical, un sentido más rítmico, si se quiere, porque la lírica, como ya hemos visto, o como ya vamos a ver, la lírica expresa siempre, eh, es musical, porque viene, pues, lírica, viene de la palabra lira, que significa instrumento musical. La lira es un instrumento musical que acompañaba antiguamente las composiciones poéticas y es por eso que se le llama lírico. Entonces, en el dominio de, del, de la intención del autor es el orden afectivo por sobre el orden lógico. Es decir, que en la poesía lo que predomina, lo que interesa al autor es expresarse como tal y como él quiere, más que por el orden lógico de las palabras. Él siempre le da más peso a sus sentimientos y a que los versos, rimen entre sí. Así es que el orden lógico, por ejemplo, tú dices, ayer salí con mi perro a pasear al parque. Eso es lo normal, como tú hablarías. Pero en la poesía se le cambia el orden de las palabras. ¿Ya? Eso se le llama hiperbatón. Ya cuando tú le cambias el orden lógico a las palabras. Tú ya no dirías ayer salí con mi perro
a pasear al parque. Dirías, salí con mi perro al parque a pasear ayer. Entonces le cambias el orden de las palabras. ¿Para qué, profesor? Para que el anterior verso o el siguiente rime con la última palabra que tú has puesto. Que si lo pondrías tú en orden lógico, en el orden convencional, no tendría no tendría forma de rimar, no calzaría con la última palabra. Entonces por eso se le altera a veces para que salga la rima. Es a veces, en la mayoría de los casos, el propósito principal de la alteración del orden lógico-gramatical de las oraciones o los versos en una poesía, en una composición poética. Enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema sujeto a rima y a medida determinados. Esto, chicos, es un concepto básico de lo que es el verso. Es un enunciado, es una frase, es una oración corta que es la unidad en un poema. Es decir, el poema está plagado de versos. El poema entonces es un conjunto de versos. Estos versos riman entre sí, tienen ritmo entre sí y tienen medida, tienen métrica en determinadas. Hay varios tipos de métricas que ya les voy a enseñar más adelante. No se apresuren. El verso es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo, rima, lo cual produce un determinado efecto rítmico en forma de poema. Entonces ya varias veces se los estoy repitiendo para que al momento de identificar el verso usted pueda darse cuenta de que en el verso siempre predomina el ritmo, la rima, la musicalidad, las medidas, los sentimientos, los afectos, ¿no? El carácter afectivo, el carácter emocional del autor sobre o por encima de el carácter de narrar algo o de otro tipo de propósito. Este es otro concepto tomado de la RAE, chicos. Un verso está formado o conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. La medida es establecida por el número de sílabas métricas de cada verso. La rima es la coincidencia que existe entre versos a partir de la última vocal acentuada y el ritmo es el que produce el efecto estético del verso. Otra vez, la medida es la establecida por el número de sílabas. Si en la sílaba arriba, si en el verso primero, pongámosle verso A, si en el verso A tú cuentas 1, 2, 3, 4, por ejemplo, digamos, ayer fui al doctor. Tú empiezas a contar sílabas. Ayer fui al doctor. 6 sílabas, ¿ok? Entonces, las 6 sílabas tiene que en el siguiente verso haber 6 sílabas. Para curar mi corazón. Para curar mi corazón. Hay 8, ¿sí? Entonces, tú tendrías que quitarle a este verso, al segundo verso que vamos a llamar B, tendrías que quitarle 2 sílabas para que calce con el primero. Esto es lo que hacen los poetas. Cambian las palabras por sinónimos a veces o cortan simplemente las palabras para llegar a que calce con el verso de arriba y el verso de abajo. Así es que tiene más musicalidad el verso. Eso se llama métrica, chicos, o medida. La rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal. Ayer fui al doctor para sanar mi corazón. Tú coges las últimas 2 palabras del primer verso, ayer fui al doctor, y tomas la última palabra del siguiente verso, para sanar mi corazón. Doctor y corazón son 2 palabras que riman porque tienen una coincidencia en el sonido vocálico de la O. Doctor, corazón, ¿ok? Eso es la rima. Y el ritmo es el que produce un carácter, un efecto estético en el verso, ¿no? Es ese que cuando tú dices, ayer yo fui al doctor para sanar mi corazón. Me dijo que no había cura para toda esta locura. ¿Sí? Le da el ritmo un efecto estético.
La sílaba métrica es distinta a las sílabas gramaticales. Eso es importante, porque yo he separado las sílabas tal y cuales suenan gramaticalmente, pero hay formas en la métrica para contar las sílabas. Ya se lo voy a explicar cuando veamos el tema métrica o versificación. Vamos a leer algunos poemas en los últimos 5 minutos que nos quedan de video. Yo les prometo hacerles otro video y en la videoconferencia explicarles más detalladamente sobre la métrica. Abraham Valdelomar escribió este poema hermoso que se llama La Tristitia. Si lo lees conmigo sería muy bueno. Si después quieres volver a leerlo tú solo, para mejorar tu vocalización, entonación y énfasis, puedes darle silenciar a este vídeo y puedes leerlo cuantas veces tú quieras. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una suave alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dejaba aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Un poema hermoso de Abraham Valdelomar, bastante triste, que refleja pues la infancia sumida en la soledad y la tristeza que él tuvo. Vamos a leer otro poema, otro ejemplo, Rima 60 de Gustavo Adolfo Bécquer. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal a quien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Entonces ustedes ven ahí, las últimas palabras riman con algunas de las últimas palabras de los siguientes versos. Por ejemplo, el primer verso, mi vida es un erial, rima con camino fatal, ¿cierto? Y también con el mal del cuarto verso. El segundo verso y el quinto verso riman por deshoja y recoja. Juan Ramón Jiménez escribió también un poema muy bueno que dice así: yo no soy yo, soy este, que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla, sereno, cuando hablo. El que perdona, dulce, cuando odio. El que pasea por donde no estoy. El que quedará en pie cuando yo muera. Es un poema enigmático, ¿cierto? Y ahí ustedes ven cómo rima, por ejemplo, la palabra. Si ustedes pueden identificar cuál sería la rima. Ahí a veces hay poemas que pues no riman porque hay algo que se llama ahora verso libre. Así que es el movimiento de poetas que ya no le prestan atención a la rima, sino que expresan lo que ellos quieren expresar, ¿no? Sin necesidad de que éstas rimen entre sí. Parece que este sería un ejemplo de eso. Y el último, si no me equivoco, sí, el último que vamos a ver se llama El poeta es un fingidor, de Fernando Pessoa, un gran poeta también. Y dice así: el poeta es un fingidor, finge tan completamente, que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Y, en el dolor que han leído, al leer sus lectores vienen, no los dos que él ha tenido, sino solo el que no tiene. Y así en la vida se mete, distrayendo a la razón, y gira el tren de juguete que se llama corazón. Ahí ustedes van a poder encontrar pues rimas, ¿no? El poeta es un fingidor. Rima con este primer verso, el primer verso rima con el tercero, que dice que es dolor, ¿no? El poeta es un fingidor que hasta finge que es dolor, ahí, ¿no? Y mente, que dice el segundo, dice finge tan completamente, rima con el cuarto, el dolor que en verdad siente, ¿no? Y después rima leído, contenido, vienen, contienen, mete con juguete y razón con corazón.
Muy bien chicos, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido. Igual, no duden en escribirme si tienen dudas.